Buenas tardes, sí, ya tardes. Gracias por acompañarnos. Ya lo han dicho anteriormente, estamos en un nuevo espacio, estamos juntos gran parte del sector agrario y eso nos da mucho gusto porque no solo acorta las distancias, sino que nos permite una comunicación muy estrecha, directa y rápida al final para dar atención a las y los sujetos agrarios a quienes nos debemos. Gracias a la subprocuradora de Profepa, ya lo han mencionado antes de mí, esta colaboración es sumamente importante y déjenme decir que lo que han comentado mis compañeros antes es fundamental entender el origen de este convenio, pero sobre todo el alcance que este puede llegar a tener y que va a tener. Decir que si bien estamos en esta participación mía haciendo un énfasis en la península, por supuesto que el convenio tiene es amplio y aplica hacia todo el país. ¿Y por qué hacer esta acotación a la península? Algunos de los datos que yo voy a compartir con ustedes precisamente nos aterrizan a la importancia de enfocarnos en esta conversación a la península de Yucatán. Gracias, gracias Erika. Decir que, bueno, en general la propiedad social, particularmente, la siguiente por favor, en la península de Yucatán es un factor estratégico. Por un lado, es clave para el desarrollo que se está viendo en la península de Yucatán, todos lo han escuchado, lo han visto, y tiene doble arista. Por un lado, el crecimiento y el desarrollo, pero por otro lado también la vuelve vulnerable al acaparamiento y a la deforestación, entre otros aspectos negativos. Hoy nos vamos a centrar en el tema del acaparamiento y de la deforestación. Y bueno, números generales, decir que de acuerdo a CONAFOR, en los últimos, del 21 al 23, 4.6 millones de hectáreas han sido deforestadas en el país. Y de ese, una cuarta parte está concentrada, el 25% está concentrada en 3 estados, precisamente en la península. Entonces ya nos da un primer dato de cómo estos 3 estados están ocupando una cuarta parte de la deforestación, del territorio deforestado. Y bueno, eso aunado al hecho de que la propiedad de la superficie forestal está en propiedad social, más de la mitad de la superficie forestal en la península de Yucatán se encuentra en manos de ejidos y de comunidades. Eso la vuelve todavía más vulnerable. Y bueno, también decir que cuando hablamos de los estados, bueno, ustedes pueden ver la distribución de la deforestación, un avance, negativamente Campeche lleva un 12%, imaginen qué fuerte un solo estado, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, el otro tema, decía yo, es el acaparamiento, porque van de la mano el tema de la deforestación con el acaparamiento de tierras. Y decir que en estos 3 estados, el 60% de la tierra es propiedad ejidal. Si recuerdan lo que nos comentaba hace rato Erika, el promedio a nivel nacional es el 50%, y ahora estamos hablando, enfocándonos en 3 estados donde superan esa media del territorio, ¿no? Entonces, otro foco de atención muy importante hacia la península. Ahí pueden ver ustedes la distribución de la propiedad social en los 3 estados. Quintana Roo es básicamente propiedad social, el 84, casi el 85% de Quintana Roo. Ya nos contará nuestra compañera Linda un poco las estrategias que vamos juntos desarrollando. Y bueno, decir que por qué es importante que hablemos del acaparamiento de tierras ligado a este despojo. Bueno, encontramos algunas áreas interesantes en las que tenemos que revisar, que son algunos vacíos legales, por supuesto la pobreza y alguna falta de información. Decía hace rato en su video la procuradora, quien sea el dueño de ese predio que está siendo deforestado es a quien directamente llegan las sanciones. Entonces, si uno está rentando ese espacio, es muy importante cuidar qué está pasando en la tierra que estamos poniendo a disposición de un tercero. Y bueno, decir que también límites claros, nos hace falta especificar por persona, entre otras cosas. Y vienen unos datos que yo quise enfatizar ahí en esos 3 cuadros, que son datos sumamente preocupantes.
La privatización, por ejemplo, nos dice que más de 500,000 hectáreas de tierras ejidales han pasado a manos privadas en toda la península, más de 500,000 hectáreas. También que entre 1992 y el 2018, 22,660 parcelas ejidales en estos 3 estados están experimentando procesos de privatización y despojo. Y bueno, este dato todavía es más choqueante. Imaginen ustedes que 21 personas concentran 14,376 parcelas, 21 personas. La suma de estas parcelas es 3.6 hectáreas, sí, 3,300 hectáreas. Y además de ello, imaginen esto, 13 personas concentran 33,980 solares urbanos, esto nos da un total de arriba de 15,000 hectáreas, y aquí solamente estamos contando Yucatán y Quintana Roo. Entonces, son datos que nos ponen sobre la mesa la importancia en este momento de la península de Yucatán cuando hablamos de acaparamiento, y decía yo, su consecuencia casi inmediata, deforestación, cambio de uso del suelo, entre otros aspectos. Y bueno, la siguiente, por favor. ¿Y cómo es que sucede que una persona que era ajena al territorio, de repente ya tiene un territorio y hace ese cambio de uso del suelo? Pues no es un paso, son varios pasos. Primero, por supuesto, reconocer avecindados en estos nuevos ejidos, en estas nuevas comunidades. Esos avecindados pasan a ser posesionarios, y el siguiente paso, a ser ejidatarios. Y ya como ejidatarios pueden solicitar el cambio de destino, se asignan parcelas y, por supuesto, la adopción del dominio pleno, que implica dejar de ser propiedad social para ser propiedad privada. Y entonces, si nos vamos al primero, que es los avecindados, y al último, que son los datos claves, imaginen esto, un aumento del 2016 al 2024, estamos hablando de 8 años, más de 100% de avecindados incrementó, de 5,000 a 10,000. Y en el tema del dominio pleno, también ha habido un incremento muy grande. Aquí les dejo los datos. Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En Yucatán ha sido muy grande el número de personas que han adquirido, que han solicitado el dominio pleno. La siguiente, por favor. Y bueno, eso es lo que existe en el territorio, es lo que durante muchos años hemos visto, y esta Procuraduría, la nueva Procuraduría Agraria, teniendo esos elementos, fue necesario, por indicación del procurador, plantearnos una nueva manera de llevar la justicia a los territorios. ¿Cómo? Tenemos objetivos y metas muy claras: garantizar derechos y fortalecer la organización. Si ustedes, si revisamos la estadística, estos cambios que yo les mencioné, estos datos están muy alineados con una fragmentación en el territorio, la pérdida del sentido de comunidad. Entonces, es importante recuperar ese espacio de organización y que los núcleos agrarios vuelvan a ser ese espacio de comunidad donde las decisiones sean colectivas y estén sobre todo esas decisiones informadas. Ya decía yo, por ejemplo, del riesgo que estamos corriendo al momento de rentar un espacio y el uso que va a hacerse sobre ese territorio, entre otras cosas. Pero además de ello, es importante defender y volver a darle ese valor a los ejidos y las comunidades agrarias. Ya lo dijeron los demás también, el territorio es vivo y tiene elementos culturales y naturales, y los mismos individuos que tienen una calidad y un amor hacia la tierra, hacia las costumbres, que es importante revalorizar lo que eso significa para el resto del país, para nosotros habitantes de este país. Además, no podemos decir limitemos esto sin proponer alternativas. Entonces, muy importante impulsar el desarrollo social acompañado de procesos organizativos, por supuesto, pero también hablar de aspectos económicos, de desarrollo económico en estos ejidos y comunidades, con una mirada, por supuesto, de sustentabilidad y tomando en cuenta los temas ambientales. Y por último, pero no menos importante, que muchos de los conflictos que existen en el territorio pueden llegar a resolverse y por ende a conservar esos recursos a través
del diálogo y la conciliación. Es un tema muy importante que esta nueva Procuraduría, por indicación del Procurador y que el subprocurador tiene el área que han resuelto varios conflictos a través de la conciliación y es parte de lo que se tiene que trabajar en esta mirada de la nueva Procuraduría. La que sigue, por favor. Y bueno, hay dos líneas importantes para cumplir estos objetivos que yo acabo de mencionar. Y uno, insisto, es el tema organizativo. No podemos dejar de hablar del proceso de organización. Particularmente decir que en la península de Yucatán existían 7 residencias en los 3 estados, entre los 3 estados. A raíz de implementar los centros de atención agraria, donde pueden estos servicios que están mencionados ahí, además de otros, que algunas instituciones incluso ha servido estos centros de atención agrario para realizar ciertas convocatorias, impartir cierta capacitación o dar información de otras instituciones, hemos podido acercarnos más al territorio. Decía yo, de 7 oficinas, estamos pasando a 14 en Campeche, que antes había 3, 3 en Yucatán y 2 en Quintana Roo, y ahora estamos más cerca con estos centros de atención agrarios, distribuidos en todo el país. La meta original era de 1,000, yo tenía que al 29 de abril era el 1,019, pero ya nos dijo Luz que hace rato aumentó ese número a 1,024, entonces es un gran trabajo del equipo de organización que ha desarrollado este acercamiento. ¿Y cuál es el objetivo? Una procuraduría de territorio, donde la gente no tenga que trasladarse hasta las oficinas de la residencia 4 o 5 horas con todo lo que eso implica, sino que seamos nosotros con el mismo personal, eso es muy importante decirlo, el mismo personal, la misma cantidad de gente, estamos ahora acercándonos a través de estos centros de atención agraria, estando mucho más cerca del territorio e impulsar este proceso de organización. La que sigue, por favor. El otro aspecto muy importante es el tema normativo. Aquí hay 2 puntos muy importantes que ya se realizaron en el 2025, donde se busca frenar lo que yo les presentaba hace un rato en las láminas, la vía del acaparamiento. La primera de ellas es la circular que refiere a la Asamblea de Formalidades Especiales. Estoy enmarcando ahí las 3 principales acciones que busca contrarrestar: combatir la corrupción, que haya más transparencia y trazabilidad jurídica y, por supuesto, la protección ambiental. Y la otra circular que realizamos juntos con el Registro Agrario Nacional es el tema del reconocimiento de avecindados. Entonces, hay una circular que nos da señales claras del proceso que hay que seguir para disminuir estos procesos de acaparamiento y no dejo de decirlo, lo que lleva de la mano el proceso de acaparamiento, en muchos casos, precisamente la deforestación. La que sigue, por favor. Pero además, estas son acciones internas que hemos desarrollado en la Procuraduría, pero decir que ha sido muy importante que, como estamos el día de hoy reunidos, la colaboración institucional. Estos son algunos de los ejemplos de las recientes colaboraciones que hemos tenido con instituciones. Les hablaba yo, por ejemplo, de que es importante hablar de opciones productivas, económicas en el territorio. Entonces, hemos hecho alianza, por ejemplo, con Sembrando Vida, con Alimentación para el Bienestar, en el caso de Sectur, para procesos de turismo comunitario sustentable. Es decir, que haya opciones en el territorio con CONAFOR a través del pago de servicios ambientales. Es importante que nuestros esfuerzos de las instituciones estén orientados a las personas que habitan los ejidos y comunidades, por todo el contexto que acabo de describir. Y bueno, entre otras acciones, el más reciente convenio fue con la Suprema Corte. Si no lo han leído, es bien interesante que a lo mejor en la página pudieran revisar este convenio. Y bueno, también con la Secretaría del Trabajo, a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es de todos conocido el tema de las generaciones poco involucradas en los aspectos del ejido, de la comunidad, en la toma de decisiones, y no se hable por supuesto, de las acciones productivas. Entonces, a través de la Secretaría del Trabajo, tenemos 1,000 jóvenes que emanan directamente de esos ejidos, de esas comunidades, de la asamblea, en una asamblea, y que están haciendo procesos de formación y capacitación para insertarse, claro, en el sector agrario, pero también insertarse laboralmente dentro de esos ejidos y comunidades.
estos ejidos, estos núcleos, muchas veces pagan a un tercero por hacer ciertas actividades, ciertos trámites, pero qué mejor hacerlo de una persona que es del ejido, que habla la lengua y que por supuesto con este proceso de formación y desarrollo que hemos tenido el acompañamiento, bueno, haya una mirada distinta y no se vea el territorio como una mercancía. Bueno, entre otras acciones. La que sigue, por favor. Y bueno, ya termino hablando de la importancia de este convenio, ya lo mencionaron con anterioridad, lo que nos tiene aquí hoy compartiéndoles algunas de las acciones que juntos ya hemos desarrollado y vamos a desarrollar. Y bueno, agradecer a los que me antecedieron en la palabra, que estuvieron siendo muy puntuales en los alcances de este convenio. Y bueno, decir que como Procuraduría nos estamos sumando y nos sumamos a todas las iniciativas que hablen desde el territorio para impulsar la paz, para impulsar aspectos económicos, teniendo en cuenta siempre el factor de la sustentabilidad. Muchas gracias.